¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña el abogado de inmigración Jesús Novo de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo en inmigración. Según CBS News, han detenido las deportaciones en la frontera bajo la prohibición de asilo del presidente Trump. Es una noticia, yo creo que de mucha relevancia para las personas que nos están viendo, para muchas personas que nos han estado preguntando qué pasa finalmente con la frontera. Ahora mismo les voy a compartir la publicación original de CBS News y bueno, vamos a estarlo comentando con el abogado. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Muy bien, hemos tenido una mañana bastante complicada con todo este tema de la detención de Veguita, el teniente coronel represor del régimen cubano que se encontraba aquí al norte de Tampa y que, bueno, finalmente ICE hoy lo acaba de detener después de haber sacado esa historia. Pero bueno, hablemos de este tema. Aquí tenemos CBS News, agentes de la patrulla fronteriza, agentes fronterizos de Estados Unidos, deben detener las deportaciones bajo la prohibición de asilo de Trump tras una orden judicial. Esto le dijeron fuentes a CBS News. Ahí están viendo en pantalla la noticia de CBS News. Se ha ordenado a los agentes fronterizos de Estados Unidos que dejen de deportar inmigrantes en virtud de la prohibición del presidente Trump a las solicitudes de asilo a raíz de una orden de un tribunal federal que decía que la medida no podía utilizarse para suspender por completo las protecciones humanitarias para los solicitantes de asilo. Esto dijeron dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a CBS News, que es hoy uno de los medios de prensa más informados en cuestión de inmigración. La medida levanta efectivamente la política generalizada que había cerrado el sistema de asilo estadounidense a quienes ingresaban al país ilegalmente o sin la documentación adecuada, y es una medida de la segunda administración de Trump y que ha permitido, según la administración, la drástica reducción de inmigración ilegal. Prácticamente el mes pasado tuvieron el mes más bajo en toda la historia. Entonces, el viernes, el Tribunal Federal de Apelaciones levantó la suspensión del fallo de un juez de primera instancia que había dictaminado que el decreto de Trump violaba las leyes de asilo estadounidenses. Si bien el Tribunal de Apelaciones limitó la orden del Tribunal Inferior, argumentando que la proclamación de Trump podría utilizarse para suspender el acceso al sistema de asilo, también dictaminó que el gobierno no podía ignorar otras leyes que prohíben a los funcionarios deportar a migrantes a lugares donde podrían ser torturados o perseguidos. Las leyes, eh, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, como suspensión de la expulsión o protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, pues se otorgan a migrantes que puedan probar que enfrentan persecución o tortura si fueran deportados a sus países de origen. Y a diferencia del asilo, estas protecciones no permiten a los beneficiarios obtener la residencia permanente en Estados Unidos, ni los protegen de ser deportados, por ejemplo, a un tercer país. Abogado, esto es una buena noticia para quienes esperaban por algún proceso para poder entrar a los Estados Unidos a través de la frontera. No, ciertamente es una buena noticia para aquellos que tengan reclamaciones válidas de persecución, porque, como tú decías, esta nueva orden de la Corte no sencillamente dice vengan todos, lo que dice, es más, en realidad hasta restringe un poco la orden de la Corte Inferior, diciendo, ok, el proceso puede continuar, lo que tienes que darle la oportunidad a las personas de que presenten estas peticiones, que lo que se llama usualmente el withholding or removal, o sea, como tú decías, la suspensión de o sea, que le permitan, le suspendan la deportación, o lo otro que se llama la convención, la protección en contra de la tortura. Estas cosas, tal y como tú decías, no llevan a la residencia, pero sin embargo les permiten a las personas permanecer en el país, más allá de que ahora les permiten aplicar a este tipo de beneficios. A muchas personas que tenían este beneficio se les estaban deportando, porque lo que estaba diciendo la administración era, bueno, no te podemos mandar a tu país bajo la prohibición de la tortura, pero te podemos mandar a un tercer país. Esta orden de la Corte ahora también prohíbe estas deportaciones a terceros países, lo cual definitivamente es una buena noticia para las personas, como decía, que tengan que tengan un buen caso de asilo, tengan un caso que estén reclamando que son perseguidos. No es para que todo el mundo venga, hay que estar claro en esto. Van a seguir deteniendo y le van a seguir haciendo entrevistas de miedo creíble. Esto es una cosa que va a continuar.
O sea, no es que ahora van a soltar a todo el mundo. En realidad, bajo esta administración del presidente Donald Trump, no están soltando a casi nadie, solamente está soltando a personas en casos muy extremos, usualmente por cuestiones de humanidad, cuestiones de enfermedad, cuestiones así. Pero a casi todo el mundo lo dejan en detención y los ponen en un proceso de deportación expedita o, como estaban haciendo anteriormente, sencillamente los envían a México o a sus países. Es muy importante esto que está diciendo el abogado. No quiero que nadie vaya a confundir lo que estamos diciendo aquí con que la frontera está abierta, vamos a cruzar la frontera porque Mario Pentón y el abogado Novo dijeron que la frontera estaba abierta. Nada que ver con eso. La frontera sigue estando en la misma situación que ha estado desde enero 21, donde prácticamente no entra nadie y las personas que entran son detenidas y posteriormente son deportadas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que un juez ha dicho a la administración Trump, bueno, tienes que permitir que la gente que viene huyendo, pues pueda defender que efectivamente viene huyendo y que temen regresar a sus países de origen, etcétera. Pero esto no quiere decir que va a entrar todo el mundo por la frontera, ni mucho menos, pero yo sé que las cosas enseguida pueden cambiar de sentido, como ayer, por ejemplo, que estuvimos hablando de estos casos, que por cierto, los cubanos de los que hablamos que estaban retenidos en Cuba porque tienen prohibición de salir del país siguen estando retenidos, pero enseguida se levantó toda una vorágine, una polvareda de gente diciendo, bueno, están diciendo que ya no puedes, si vas a Cuba no te van a dejar trancado ahí, no vas a salir. Eso no es verdad. Yo dije que puntualmente he encontrado algunos casos de personas a los que esto le ha sucedido, que una vez que llegaron a Cuba, estuvieron de visita, etcétera, cuando se iban a ir, y estoy hablando de personas, le mostré ayer el mensaje, pero además la esposa del señor que me escribió, yo le tapé el nombre para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Porque además ella me lo estaba diciendo de manera privada y yo no quería exponerla públicamente. Ella se empezó a fajar con la gente en Facebook diciendo, bueno, dando su nombre y contando toda la historia. Entonces, esa persona está en Cuba todavía, prohibición de salida. Un médico cubano le pasó lo mismo, fue a Cuba. Cuando fue a salir, resulta que estaba regulado porque era especialista y él no sabía que estaba regulado. Son cosas que pasan, que no le va a pasar a la inmensa mayoría de la gente, pero que sí pasan a personas. Y conozco personas que han estado meses, se han perdido trabajo, han perdido casa, han perdido todo por este tipo de cosas. Por cierto, y perdón, en un comunicado enviado también a CBS News, CBP dijo que los migrantes que cruzan Estados Unidos ilegalmente van a seguir enfrentando consecuencias ahora que se han detenido las deportaciones bajo esta prohibición de asilo del presidente Trump. CBP afirma que esas consecuencias incluyen un posible procesamiento y una deportación acelerada. Esto es lo que le han dicho a CBS News. No obstante, creo que es importante, se está moviendo todo este tema y más tarde o más temprano, como mismo han dicho los abogados aquí desde el inicio, llegará un momento en que tengan que habilitar un método, se llame MPP, o como le quieran poner, pero un método para que las personas pidan asilo, las personas que realmente son perseguidas y están buscando asilo. ¿Ok? Abogado, ¿algo más que agregar con respecto a esto? Sí, como no, también quería mencionar que no se, o sea, no se debe ignorar que es posible que el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, apele a la Corte Suprema y les pida que ponga una pausa también a esta decisión de este juez de circuito. O sea, esto es algo, no es que vaya a pasar, pero puede pasar y sabemos que la Corte Suprema en ocasiones anteriores ha puesto pausas a las decisiones de las Cortes inferiores. Así que todavía esto puede pasar y quizás esta orden se revierta. O sea que no es una cosa final tampoco. Dime de CBP, no asilo, permiso de trabajo por Green Card, ¿algún consejo para mí? Eh, nada, consejo. Tienes que esperar. Si ya aplicaste por la tarjeta, por el Green Card, obviamente por la ley de ajuste, me imagino, en cualquier momento te va a llegar. Nada, tranquilamente. Lo mejor que tienes es que no tienes, si no tienes corte, me imagino, porque dice no asilo, a pesar de que entraste por CBP-1, no tienes corte, que a mucha gente le pasó eso. No te preocupes. Si tienes corte, bueno, vas a tener que contratar a alguien para que te represente, pero de lo contrario no tienes problema. Tranquilo, de la casa a tu trabajo, pórtate bien, no manejes tomado, no hagas, cometas delitos, no hagas cosas que están mal hechas. Eso es lo de siempre, ¿no? Pero ahora multiplicado por dos. Cuídate,
y espero que todo vaya bien y que tengas tu green card y que puedas hacer tu vida en este país, que es un privilegio. El Vega se va, Julio, el Vega se va. Cuando tú tienes que entrevistar, y se lo decía el abogado justo antes de entrar al live, a presos políticos como me ha tocado a mí, y escuchar de esos hombres súper valientes que se plantaron en Cuba y que de verdad la lucharon ahí adentro, que tipos como este le caían a golpes, les hacían las cosas que le hacían, y saber que este hombre entró aquí con parol humanitario, y saber que este hombre estaba aquí, tú sabes, le borraron su pasado y ya él pensaba retirarse, teniente coronel del Ministerio del Interior, no cualquier bobería. Se te enciende la sangre, pero bueno, gracias a Dios y gracias al trabajo que realiza mucha gente que arriesga su vida, gente en Cuba, y esto quiero decirlo, gente en Cuba, que estoy súper agradecido, los que revisaron en Cuba, los que me ayudaron a buscar toda la información, incluso Liz Nersi era, la capitana Liz Nersi, que me dijo que él había venido para acá, la capitana Liz Nersi, yo la llamé por teléfono y hablé con ella, ella no tenía idea de que me estaba dando esa información, una información que era clasificada, pero me la dio y gracias a todo eso y a los documentos que pudimos obtener de él, a todo el trabajo, que fue un trabajo de semanas, pudimos demostrar de que efectivamente era la misma persona y hoy ICE ha tomado la decisión de arrestarlo, cosa en la cual no tenemos nada que ver nosotros. Martín nos dice que fue quien hizo el reportaje, pero el reportaje está ahí, la documentación está ahí y que enfrente las consecuencias. Saludos. ¿Cuánto tarda el juez para dar una respuesta sobre un cierre de corte, abogado? El juez puede tomar el tiempo que quiera. Nada, no hay una regla sobre el tiempo que el juez tiene que dar una decisión sobre nada en realidad. Pero sobre los cierres de corte, tenemos casos que llevan meses esperando por cierre de corte y cuando llega la audiencia el juez dice, no, es que estaba esperando que ustedes me pusieran el argumento aquí en vivo. A otras veces no, otras veces en un par de semanas ya cierran la corte. Honestamente, ellos tienen total discreción sobre el tiempo que se van a tomar. Sí, veo varios comentarios aquí. A esos son los que hay que deportar. Sí, definitivamente. Y lo he dicho hasta el cansancio. Ayer les compartía un mensaje de alguien que recibí que fue ahí y detuvo a una pareja de cubanos que habían llegado con CBP-1. Yo estoy a favor infinitamente de que estas personas que no tienen delitos, estas personas que vinieron a este país a trabajar, a buscar libertad, a exiliarse de un régimen tiránico como es el régimen de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, tengan esa oportunidad. Lo he dicho hasta el cansancio. Donde quiera que me paro, abogo por eso y lo seguiré haciendo. Ahora, quienes cometieron delitos, quienes cometen delitos, quienes trabajan para el régimen cubano, venezolano, nicaragüense, no que vayan a vivir a sus regímenes, a lo que ellos construyeron. Ok, gracias, Yandro, un abrazo. Vamos a ver. Después de la actualización del manual de procedimiento de USCIS, se ha visto un aumento en el número de entrevistas bajo ley de ajuste cubano. Es verdad. ¿Han llegado residencias sin entrevistas? También es verdad. Han llegado residencias sin entrevistas. Pero hay bastantes más personas con entrevistas bajo la ley de ajuste cubano. Entre otros, a Veguita, según me han contado, le había llegado una carta diciendo que estaba invitado a una entrevista para la ley de ajuste cubano. Y Veguita se había puesto las botas, dijo, no, ya cogí la residencia, cogí la gringa. Pero bueno, no pasó. Entonces, y por fin Melody, pronto. ¿Cómo es que dice el meme ese hay un meme por ahí? Habrán señales. Los coyotes con corbatas que se creen que animar la emigración. Bueno, ya, sí, está bien. ¿Y qué más? Ok, vamos a ver. Estoy muy asustado. Tranquilo, haz lo que tienes que hacer y no te va a pasar nada. USCIS me volvió a actualizar el caso. Ahora dice el caso está siendo procesado por USCIS. Pueden ser buenas noticias. Sí, definitivamente. Después de la pausa que hubo con los procesamientos de los casos de aplicaciones por el paro humanitario y por CBP-1 que se reiniciaron, muchas personas recibieron una carta diciéndole que ahora su caso se ha sido retomado. Así que sí, definitivamente eso es una buena noticia. ¿Qué me puede pasar si me detienen por los cristales de mi auto negro? El cristal solo me lo pusieron una alerta, eso está en el sistema de la policía. No sé, compadre, pero si te dicen que no puedes tener los cristales negros, mira, no te vas a morir porque te coja el sol. Yo no tengo los cristales negros y todos los días manejo de aquí hasta el Doral. Entonces, no pasa nada. Quítale los cristales negros, quítate ese problema de arriba. Si te puedes buscar un problema, evítatelo, y más en esta situación.
Yo decía, este es el que había leído, seguimos por acá. ¿Cómo hacer para que una persona en detención pueda aplicar a la residencia? Buena pregunta. Bueno, Eileen, depende de los factores, o sea, que tenga esa persona, ¿no? Si eh, bajo qué ley va a aplicar la residencia, si a través de una petición familiar, si a través de la ley de ajuste cubano. O sea, habría que ver cuáles son bajo qué pretende aplicar. Si está en detención, si está en detención y está delante de la corte, y la corte tiene jurisdicción para que aplique bajo la ley de ajuste, puede hacerlo. Si es un caso en el cual la Corte no tiene jurisdicción o no está delante de la Corte y puede aplicar con UCI, pues sencillamente que mande su aplicación. Obviamente, pues, se hace un poco difícil las personas de detención llegar a ellas, sobre todo ahora en esto en Alligator Alcatraz se hace casi imposible. Pero cuando están en otros lugares, como por ejemplo en Chrome o en el centro de detención de BTC, es difícil, es incómodo, pero se puede hacer. Las personas pueden firmar los papeles y todo. Así que si tienen el derecho a aplicar, pueden aplicar. Dime algo de la jueza. Melody perdió su caso de asilo, lo perdió. Ella lleva más de un año presa en Estados Unidos, condenó a 4 jóvenes de menos de 30 años injustamente, los metió presos, después se montó en un avión que ya estaba regulada, miembro del Partido Comunista, se montó en un avión y vino para Estados Unidos con su cara muy dura a vivir aquí. Y el mensaje de Melody, y yo espero que lo vean todos los jueces y todos los fiscales que están en Cuba hoy y que se están prestando a la represión. Melody va para Cuba de cabeza, más tarde o más temprano. Y así les va a pasar a todos ustedes, a todos, a la chiquita esta de Oriente que está condenando a un muchacho, que está pidiéndole 6 años de cárcel a un muchacho por un comentario en Facebook diciendo de que hay apagones en Cuba. A ella le va a pasar exactamente eso. Defiende mucho el comunismo, porque después cuando vengas aquí, créeme que no te vamos a dejar vivir en paz, porque no se puede ser así. Pues tú no puedes pedirle 6 años de cárcel a una persona por un comentario en Facebook y después venir aquí con la cara muy dura y decir que te arrepientes. Ok, vamos a ver. Una petición familiar de esposa residente a su pareja. Yo las cifras ahora mismo no me acuerdo, la verdad, abogado. Yo tampoco tengo, no tengo la cifra exacta en la mente, pero es muy fácil. Sencillamente entras a la página de UCI y ahí te dice los fees para todo tipo de peticiones, así que no hay problema. Exacto. Vamos a ver. Seguimos por acá. Esta persona que le pusieron esto, Carla, me dice, lo ha puesto 500,000 veces. Carla, ojalá sean buenas noticias, hija, pero normalmente esos son como notificaciones que te ponen normal, que te ponen ahí por defecto, vamos. ¿Bajo qué circunstancias una persona aplica la residencia en corte, abogado? Alguien que entró con CBP-1 y tiene corte, ¿puede aplicar con USCIS? Porque las personas que entraron por CBP-1 usualmente son, si te dieron un NTA y está en corte, usualmente te marcan la primera casilla. En esos casos la corte no tiene jurisdicción sobre tu caso, quien único tiene jurisdicción es UCI directamente. Si tú entraste y tienes la segunda casilla marcada, la corte va a tener jurisdicción para ventilar tu caso. El único problema es que hay un precedente que dice que si tú tienes una I-220A, no eres elegible para la residencia a través de la ley de ajuste. Si tienes un parol, puedes pedirle la residencia a la corte. Lo que hacemos usualmente es le pedimos a la corte que cierre la corte para que entonces UCI adquiera la jurisdicción. Pero la corte tiene jurisdicción en caso en que tú eres segunda casilla o en caso en que eres tercera casilla. Pero ya tercera casilla es un poquitico más complicado porque usualmente es personas que están en el país legalmente, usualmente son residentes y están buscando la deportación por problemas criminales o cosas así. Pero segunda casilla es lo más típico, que la corte tiene jurisdicción sobre tu caso. Ok, Lion King, buenas. Tengo corte en septiembre, CBP-1, y soy de CBP-1. Me representa un abogado de Gallardo. Ahora con esta nueva decisión del juez, no me van a deportar. No, o sea, esta decisión de juez no tiene nada que ver con esto, ¿no? Estamos hablando solamente de la frontera. Estos son de las detenciones en la frontera, personas que no les permitían que aplicaran asilo y sencillamente lo estaban devolviendo automáticamente casi. Esta decisión no va a afectar para nada los casos que están en corte, ni los asilos afirmativos, ni nada de eso. Junior, el barbero cubano. Estoy asustado porque ya tengo pasaje para octubre, pero ahora dicen que en Cuba están dejando a la gente. Junior, repito lo que dije hace un ratico. No quiero que saquen de contexto ni malinterpreten lo que comenté ayer y que puedo comentarles hoy de nuevo. Hay personas a las que sí han dejado en Cuba con prohibición de salida. Eso no es nuevo. La ley migratoria de la dictadura cubana, que es una dictadura, dice que si usted
por X, por Y, por Z, por interés nacional, porque le da la gana a Cangrejo, a Raúl Castro, al payaso de Canel, usted no va a salir de Cuba porque a ellos no les da la gana, usted no sale de Cuba. Eso lo dice la ley de Cuba. Cuando tú vas a Cuba, tú entras con un pasaporte cubano. Te acoges a las leyes de una dictadura que es un desastre. Lo tienes claro, ¿no? Entonces, si ha pasado, pasó con una pareja, con un señor que la señora me escribió, yo compartí el texto, el mensaje ayer, de hecho lo compartí desde el fin de semana, y ha pasado con médicos también, que cuando van a salir se dan cuenta que están regulados. ¿Quiere decir eso que les están dejando a todos los cubanos que van a Cuba presos allí, que no pueden salir? No, estos son casos específicos por X, por Y, por Z. No sé si el Ministerio del Interior considera que la persona esta es un delincuente o que el médico está regulado porque era especialista o por 20 cosas. ¿Te puede pasar? Sí te puede pasar. ¿Quiere decir que le va a pasar a todo el mundo? No quiere decir eso. Entonces, tranquilos, que no cunde el pánico, pero que sepan que como tú vas a Cuba vas a una dictadura. O sea, estoy trabajando ahora mismo un reportaje y ya se los adelanto, de una persona, un cubano que se repatrió. Todo era maravilloso, todo iba muy bien, tenía un negocio próspero. De pronto a alguien le gustó su casa, se le metieron en medio, le hicieron la vida en yogur, le quitaron todo y hoy tiene una prohibición de salida hasta el 2030. O sea, iris o ariris, es una dictadura. Ok, no sé nada de este matrimonio todavía, sé lo que me comentaron ayer, etcétera. No sabemos las condiciones, no sabemos las circunstancias, no sabemos si tenían algo, no sé. Y es lo que hemos dicho muchas veces, hay mucha gente inocente que lamentablemente está cayendo en todas estas redadas y a eso hemos denunciado y lo seguiremos denunciando. Ok, ¿puedo quedar expuesto a detención si el juez me saca de corte con el argumento de murder of killing? No, el argumento de Mario Sciulli no tiene nada que ver con que el juez te saque de la corte. O sea, lo que pasa y lo que sobre todo en las primeras veces que tú vas a la corte, tu primera audiencia en la corte de inmigración, es que el fiscal pide que se le dé un dismiss, que se desestime el NTA que te tiene delante de la corte. Y entonces se supone, estamos suponiendo, y es que así es como se ha visto, aparentemente el fiscal está de acuerdo con los oficiales de ICE y tiene ciertas personas a las cuales va a pedir que se les desestime el NTA para que entonces cuando salgan ya no tienen ninguna protección, no tienen nada, no están en corte, no tienen un asilo, porque obviamente tenían su asilo, si tenían su asilo delante de la corte, a cerrar la corte ya no están en asilo, pues entonces ICE viene, los detiene y los ponen en detención. Pero Mara Sciulli no tiene nada que ver con esto. Mara Sciulli tiene que ver con fianza, lo hemos dicho un millón de veces. El argumento que se hace tiende o sea, apoyar el argumento que hacemos nosotros en cuanto a la O35, la O36 y toda esta cosa. Pero en realidad Mara Sciulli tiene directamente que ver con fianza. Ok, un cubano puede entrar a Estados Unidos con contrato de trabajo, con restricciones. Quiero hablar de este tema. Miren, tengan cuidado. Y esto no se los digo yo, lo dice inmigración. Cuando usted entra, hay determinadas páginas, yo sigo a muchísima gente de inmigración porque es lo que cubro, entre otras cosas. Y entonces están diciendo una y otra vez que hay mucha gente que está entrando con supuestas visas de trabajo, contratos de trabajo, todo eso es falso. Y viajan la gente, llegan aquí, le ponen cargos contra los Estados Unidos porque mentirle a los Estados Unidos y después te devuelven a tu país. Si te devuelven a México, te devuelven a Cuba, te devuelven a donde sea. Tengan cuidado con eso. Yo veo que hay mucho fraude con este tema de los contratos de trabajo, con visas de trabajo. Le dan a los cubanos una especie de visa de trabajo, se la venden en México y se vete que ya con esto ya tienes. Y claro, como están compinchados con los del aeropuerto y con todo, la gente vuela y llega aquí a Estados Unidos. Y cuando llegan aquí es el problema. Terminan arrestados y deportados. He visto varios casos de eso. Tengan cuidado, de verdad que sí. Abogado. Sino, por otro lado, hay personas que tienen contratos de trabajo válidos de terceros países. Hemos tenido varios clientes chilenos, por ejemplo, que tienen contratos válidos que Chile ha hecho con los Estados Unidos y estas personas, a pesar de que son cubanos, han entrado con ese contrato. Ahora, directamente de Cuba no puede entrar nadie. Y tal como dice Mario, hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo en México, hay mucho fraude. Y en Colombia hemos visto unos cuantos casos también de Colombia en los cuales no son permisos válidos de trabajo, sencillamente son fraudulentos. Pero hay algunos que son válidos. Si tú tienes un contrato válido de un tercer país, de nuevo, tiene que ser de Cuba, es imposible. Pero si tienes de un tercer país, tienes un contrato válido con los Estados Unidos, un contrato de trabajo,
definitivamente no hay ningún problema en que entres. La prohibición no se aplica, esa fue una de las cosas que se dijo al principio, no se aplica a los terceros países. Hola, abogado. Mandé un inquiry a USCIS y mi permiso de trabajo está pausado en el tiempo de procesamiento hace casi 2 meses y nada de respuesta. Dice Ariel. Hay que ver qué te dice con el inquiry, o sea, recuerda que ellos tienen cierto tiempo para responderte y si no te responden, pues entonces se puede tomar alguna acción. Así que mira, a ver, verifica bien la fecha en que lo mandaste, en que hiciste el inquiry, si lo documentaste bien, para que entonces contactes a una firma de abogados para que te pidan, ya sea al ombudsman, que de nuevo está trabajando, o se puede poner algún tipo de petición con UCI directamente. ¿Saben algo de si están buscando a personas que se quedan después del tiempo de la visa de turismo? Eso es muy difícil. Recuerda que, ok, encontrar a las personas que se queden es casi imposible, es una tarea, o sea, imposible. Ahora, con esta comunicación que salió de lo que se va a pedir en los consulados en ciertos países, que creo que ahora mismo, por cierto, solamente está Malawi y Zambia, son los únicos países que están en la lista. De estos países que se le va a pedir la fianza de entre 5, 10 y 15 mil dólares. A estos países, a las personas que entren con estas visas se le va a controlar un poco más, pero hasta ahora no hay control. Tú entras con tu visa y te quedas aquí, es imposible que sepan si te quedaste o si te fuiste, es imposible. Ahora va a haber un poquitico más de control, sobre todo con estos países, este programa piloto que va a hacerse. Pero más allá de eso es muy difícil saber que tú te quedaste, que tenías que irte en cierto tiempo y no te fuiste, es casi imposible. He visto en algunos casos que he conversado con personas que están en este proceso y algunas de estas personas las han puesto en corte de inmigración. Es lo que ha pasado. Se han pasado el tiempo. Estoy pensando ahora mismo en alguien que toda la comunidad conoce, que toda la comunidad quiere, y bueno, y que está pasando por ese proceso. A esa persona la pusieron en corte y entonces, pues nada, ya tiene abogado y tal y está en ese proceso, pero es lo que he visto, no he visto que te estén, ¿sabes? Porque tú sabes cuántas miles de personas, millones de personas Exacto. entran aquí con visa. Entonces, a no ser que tú seas un delincuente peligroso, que seas alguien, un criminal, si no, eres uno más. Usualmente, si hay algún contacto con, ya sea con la justicia, como dices tú, o algún contacto directamente con UCI, pides una extensión y se te niega o cualquier cosa de esta. De lo contrario, es muy difícil que ellos tengan control sobre todas las personas que entran y se quedan. Cubano con parol desde el 2022. Acabo de recibir la desestimación de mi asilo por USCIS. La residencia en espera de aprobación. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pasa con el permiso de trabajo por asilo? ¿Solicito el miedo creíble? Obviamente, es lo que tienes que hacer. Ese permiso de trabajo ahora está o sea, está cancelado. Espero que hayas pedido también permiso de trabajo a través de la aplicación de ajuste de estatus, porque así por lo menos vas a tener ¿sabes? Una cosa en la que te puedas basar. Pero sí, definitivamente tienes que ser el medio creíble. No sabes cuánto se puede demorar tu residencia, así que definitivamente debes ser un medio creíble para que sometas otra aplicación de asilo. Abogado, tengo una persona que nos escribe en TikTok y nos pregunta si se puede, siendo I-220A, si puede hacer un contrato de trabajo dentro de Estados Unidos. No entiendo muy bien. Porque si se refiere a una visa EB1, EB2, una visa de empleo de esta, eso es imposible porque tú no tienes estatus. Y para poder cambiar de estatus tienes que estar en estatus. Por lo tanto, si no tienes un estatus, no puede haber un cambio. Así que no, con una I-220A no puedes hacerlo. Ok. A ver, Maidelis, tu pregunta se corta, entonces no la puedo ver completa. Por fin, el travel ban afecta las peticiones F2A, lo que dice el travel ban, y lo remito a lo que dice el texto. Lo que dice el texto es las excepciones que están contempladas allí. Bueno, lo que dice el texto es que ningún cubano puede entrar a los Estados Unidos bajo, tú sabes, ninguna circunstancia, tacatá, tacatá, porque están en la parte esta del naranja. Es decir, está el rojo, que está Venezuela, y Cuba está en el naranja. Ahora, sí dice, hay excepciones, que ahí es donde está todo, donde está la clave. Y en las excepciones dice familiares directos de ciudadanos americanos. En el caso del F2A es el familiar de un residente permanente, no de un ciudadano americano. Es la visa que se le da a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes. Entonces, lo que yo entiendo es que no está contemplado dentro de las excepciones. Totalmente, Mario. Los familiares inmediatos solamente de ciudadanos americanos son los que están, hay excepciones para ellos. Todos los demás están dentro del ban.
Mi estimado Joisel Valdés, muchísimas gracias por el mensaje que nos acabas de mandar y quiero leérselos a todos. Hola Mario, abogado. Gracias por todo el trabajo que hacen. Somos una familia de 3. Vinimos por parol y hace unos momentos nos acaban de aprobar la residencia. Quería compartirles esta alegría. Gracias. Gracias a ti, Joisel. De verdad me da muchísima alegría saber que hay uno más que está del lado acá. Yo, mientras más pueda tener del lado acá, más feliz soy. Créeme que es preocupante lo que está sucediendo. Aquí lo hemos denunciado 20,000 veces. Cuando hemos tenido posibilidades de entrevistar a los congresistas, se lo hemos preguntado. Pronto vamos a tener posibilidad de entrevistar a un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Le vamos a hablar de inmigración y vamos a seguir haciendo esto porque creo que es importante, es nuestra comunidad, son gente de bien. Y por eso también me molesta mucho, ¿no? Cuando tratan de santificar a los delincuentes y ponerlo al lado de gente decente que lo único que ha hecho es trabajar en este país. Entonces, yo estoy a favor de que los que están aquí huyendo de esos regímenes, que creen de verdad en la libertad, merecen la oportunidad de vivir en este país. Se nos acabó el tiempo, abogado. Muchísimas gracias por No, todo. no, Mario, solamente quería darte las gracias a ti porque definitivamente yo sé que tú o sea, no te gusta tomar el crédito por el trabajo que has hecho en cuanto a esto, en cuanto a Vega sobre todo, y en cuanto continúas haciendo con Noticias Martín. Me parece que es un trabajo excelente y te felicito y te lo tengo que reconocer. Muchísimas gracias, Novo, y yo le agradezco a ustedes, a los exiliados de toda la vida en esta ciudad, a la gente que de verdad considera la causa de Cuba como una causa que los mueve, que no se olvidan de ella. Y yo creo que es justicia. O sea, no podemos construir una Cuba futura sobre la base de la mentira o del olvido o del engaño. Hay que hacer justicia y no puede ser posible de que el represor tenga que convivir con los que reprimió. O sea, estos hombres y mujeres valientes que pelearon por Cuba, tienen que pisar el mismo suelo y compartir el sedano con Veguita. No, hombre, no, eso no puede ser. Gracias mil y nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos.